Buen día a todos. Nuevamente la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión del Derecho Electoral les da la bienvenida al curso taller en argumentación y elaboración de resoluciones. En esta ocasión se desarrollará el módulo 4, denominado Taller de Elaboración de Resoluciones, que estará a cargo del maestro Rodrigo Torres Padilla. Se agradece la asistencia de los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, así como del demás personal jurídico. A continuación me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular del maestro Torres Padilla. Es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, en Derecho Penal, así como en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación durante más de 24 años, los cuales van desde oficial judicial, actuario judicial, secretario de tribunal colegiado y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta el que actualmente desempeña como juez noveno de distrito en el estado de Michoacán. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al señor juez. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en un tribunal en que veo algunas caras conocidas, unos viejos amigos, magistrados. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar una vez más en un órgano que se dedica a la impartición de justicia en tratándose de cuestiones que tienen que ver con la democracia del país. Muchas gracias, en especial al maestro Romero. Gracias por su invitación. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. De antemano les pido una disculpa, mi salud no es la mejor en este momento, pero bueno, pues trataré de que no me afecte mucho. Son cosas que uno no puede medir. Bueno, en esta ocasión trataré de hacer alguna alusión a cuestiones muy genéricas sobre la elaboración de resoluciones. Básicamente lo llamamos así, elaboración de resoluciones, pero tiene que ver más bien con la elaboración de los proyectos en un primer momento y posteriormente lo que es ya en sí una resolución. Hay infinidad de resoluciones, de definiciones que se han tomado de lo que es una resolución. Yo aquí solo propongo una muy simple, como una solución de un problema concreto sustentada en razones llamadas argumentos, las cuales justifican la consecuencia de derecho impuesta a las partes. En términos generales, una resolución es una respuesta del juzgador a un problema que le es planteado. Estas resoluciones, con base en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletoria de la gran mayoría de las leyes, se dividen en distintos tipos, como son los decretos, los autos y las sentencias. Los decretos son simples determinaciones de trámite, los autos deciden cualquier punto del negocio y las sentencias deciden el fondo del negocio según el caso, ya sea de interlocutorias o definitivas. Las sentencias interlocutorias normalmente son las que se pronuncian sobre cuestiones de previo y especial pronunciamiento, como pueden ser los incidentes. Las definitivas deciden el fondo del negocio en lo principal, es el fin perseguido de toda contienda judicial. Previo a avanzar sobre lo que es en sí el fondo de una resolución, me parece importante señalar cuál es la estructura formal de una resolución. Dentro de una resolución, estos son aspectos que nosotros vemos día con día, pero a veces lo hacemos de una manera mecánica. Sin embargo, es importante conocer lo que en sí debe contener una resolución de manera formal. Los datos de identificación son indispensables, desde luego,
para que las partes conozcan quiénes son los contendientes, cuál es el número de juicio con el que se identifica, el órgano que resuelve, el encabezado, los resultandos, que de una manera general se puede decir que es un resumen, es una historia de que constituye el juicio, los puntos considerativos, que es en sí el estudio del asunto, los puntos resolutivos, el pie, que es pues donde se dice quién resuelve, y el voto particular, tratándose de un órgano de intervención colegiada. Estos puntos son los que tradicionalmente se han manejado. Sin embargo, en la actualidad esto ha ido modificándose. No sé si han tenido oportunidad de ver resoluciones de la Suprema Corte de Justicia donde se ha ido variando un poco la estructura de las sentencias de manera formal. Esto, algunos señores ministros han tenido la idea de ir avanzando para hacer un poco más comprensible las resoluciones. La dividen de acuerdo a se basan principalmente en instituciones procesales, las van dividiendo en apartados, en la diversidad de problemas jurídicos a resolver, que algunos están desligados unos de otros, o simplemente en la amplitud de los conceptos de violación, de los agravios, de los conceptos de invalidez, según el caso del que se trate. Estos títulos, si han tenido la oportunidad de ver esas resoluciones, como le digo, a veces se dividen en instituciones procesales para ir explicando hacia dónde va la resolución. Es decir, previo a hacer el estudio de fondo del asunto, primero hacen una explicación poniendo un panorama amplio de lo que implica una institución procesal. Vamos a pensar, por ejemplo, si se trata de ver en un asunto donde ya se resolvió previamente algún aspecto, bueno, pues un título pudiera ser cosa juzgada. Se hace la explicación de lo que es cosa juzgada y posteriormente en un subtítulo se divide ya lo que es la eficacia refleja. Por poner un ejemplo. Temas también que pueden tener relación con, ya no digamos de cosa juzgada, de cualquier tipo, subtemas, los apartados que van identificando el tema de que tratará el proyecto. Todo esto con la finalidad de hacer fácil la comprensión del asunto y de manera que no solo los propios compañeros de órgano, en su caso, puedan tener un mejor conocimiento del asunto, sino en realidad para que a quien está dirigida la sentencia, que son los justiciables, sean quienes comprendan mejor el por qué se llega a una determinación. No solo decir, hablar como solemos hacerlo muchas veces, damos por sentado que nosotros como abogados, quienes lo seamos o cuando lo pretendamos ser, damos por sentado que todos sabemos muchas cosas y la realidad es que no debe ser así. Si se hace una explicación, no se debe partir del punto de que, usando un lenguaje técnico y rebuscado, además de todo, se aluda a cuestiones demasiado técnicas, demasiado complejas, que no son entendibles para quien va realmente dirigido, que es el justiciable. También se usan diversas numeraciones, viñetas, que permiten al lector la identificación de los temas que trata el proyecto. Son todos estos tipos de cuestiones, incluso en sentencias muy extensas, se suele utilizar la numeración de párrafos sin justificación. Simplemente un párrafo es 1, el que sigue 2, el que sigue 3, el que sigue 4. Todo este tipo de cuestiones ha ido variando.
Antiguamente las sentencias tenían la explicación expresa de todas las cuestiones. Vamos a decir, se hacía un argumento, una síntesis de agravio, se citaba una jurisprudencia, ahí mismo se citaban los datos de identificación y seguía una secuencia lógica como debe ser la resolución. Hoy en día hay una multiplicidad de variantes. Empezamos a encontrar primero, esto en principio parecería que es de gusto, y bueno, pues en realidad sí lo es, pero tiende a facilitar la comprensión y la asimilación de los problemas. Hoy en día en muchos órganos las tesis de jurisprudencia solo se cita el rubro cuando mucho, simplemente se le pone una viñeta, se le pone alguna cuestión así, se cita abajo, se citan los autores y así que ya no hay una expresión completa en la resolución, sino a pie de página. Se utilizan los pies de página para hacer estas cuestiones. Otra forma que también es muy recurrente es titular los temas previo a la explicación o simplemente numerar los párrafos. Todas estas cuestiones, pues lo que se busca realmente es facilitar. En principio se trata de un proyecto, por tanto pues es facilitarle al resolutor la comprensión del tema y en realidad lo que se pretende pues es la comprensión del asunto para quien va dirigido, que son los recurrentes, los actores, los impugnantes, no sé, dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. Dentro de las sentencias, desde luego, existen algunos requisitos que pues son requisitos formales de las sentencias que están previstos también en el Código Federal de Procedimientos Civiles, probablemente también estén en legislaciones locales, pero tomándolos como una cuestión genérica, encontramos pues desde luego la forma escrita, donde conste una redacción jurídica pero comprensible. Es lo que les comentaba hace un momento. De lo que se trata es de que sea comprensible, que sea entendible. No se trata de que nosotros partamos del hecho de que porque somos abogados nosotros lo entendemos y por eso tienen una obligación de entenderlo los demás. La mejor sentencia, creo yo, es la que entiende cualquiera que sepa leer. Si nosotros buscamos terminología, le ponemos terminología rebuscada, rimbombante, pues va a ser una lectura pesada, va a ser un asunto difícil de comprender, que no va a lograr su objetivo plenamente. ¿Por qué? Porque en lo que uno está leyendo una sentencia y se pone a averiguar lo que significa esa palabra que pues, se ve muy bonita, pero la verdad no sé ni qué es, encuentro el significado y luego tengo que buscar el contexto de ese significado para poder entender. Entonces, ¿qué provoca eso? Que yo esté viendo una sentencia, ya se cortó la idea porque tengo que averiguar este significado, tengo que regresar para acá para ver lo que dice el párrafo, a veces no es suficiente, tengo que ver el contexto de toda la argumentación. Y bueno, eso ya se volvió un problema y ya no es una sentencia, creo yo, fácil de digerir y por tanto no muy clara. Desde luego que en idioma español es necesario que tratemos de evitar lo que son los barbarismos y algunos otros vicios que solemos introducir en las sentencias, palabras en idioma extranjero, incluso los latinazgos o cosas de ese tipo. No es que estén prohibidos, es que lo que debemos hacer es traducirlos. Se pueden usar, pero con la respectiva traducción enseguida. Si nosotros usamos figuras que tienen una definición en otro idioma, lo que debemos hacer es traducirlas inmediatamente. No está prohibido usarlas, no está prohibido mencionarlas, pero sí es necesario que
el lector a quien va dirigido conozca de qué se trata. Nosotros somos muy dados a decir en stricto sensu, y parece algo muy simple para nosotros, para los que manejamos a diario cuestiones de ese tipo. Podemos decir lato sensu, mil cosas, no sé, expresiones, por decir así, que se me vienen así sine qua non, cosas de ese tipo, que son de uso recurrente, pero alguien lo ve y dice, oye, esto está mal escrito. Alguien que nunca ha visto una sentencia, pero va a decir, esto está mal escrito, ¿qué pasó aquí? ¿Qué quiso decir? No está mal escrito, simplemente no está en castellano, que es lo que debemos hacer, no está en español, entonces no se entiende. Lo que se debe hacer, pues, es poner inmediatamente después la traducción. Las fechas y cantidades, tampoco está prohibido usar números, pero lo ideal es escribirlo con letra. Si se va a usar preponderantemente números, bueno, pues ponerlo entre paréntesis la letra. Donde puede crear problemas, y es por donde está la disposición, por ejemplo, es en materia mercantil, donde puede suceder que en un título de crédito exista un número, una cantidad, y con letra otra. Por ello es que incluso, pues, por ahí en la legislación se le daba más validez a la letra. Entonces, digo, porque pues es muy dado que nos equivoquemos, errores de dedo, de atención en realidad, pero son de dedo a final de cuentas. Entonces, lo ideal es que si vamos a escribir fechas, las hagamos con letra. Si vamos a escribir cantidades, número y letra, más letra. De tratar de no usar abreviaturas. Las abreviaturas en redacción no son correctas. Estrictamente sí se puede utilizar. Incluso vean ustedes cualquier libro donde dice ejemplo, no dice ejemplo, la mayoría dice ejemplo. Ya los que se utilizan un lenguaje un poco más técnico le ponen verbigracia, pero a final de cuentas de lo que se trata es de que tratemos de ser claros. Las abreviaturas pueden prestarse a confusión. Las abreviaturas tienen reglas e incluso no todo el mundo sabe abreviar. Para unos se abrevia con 3 letras, para otros con 4, aunque pues obviamente si se pone a revisar libros que tienen construcción gramatical de este tipo, pues se dará cuenta que uno estaba bien o estaba mal, pero para evitar ese tipo de cuestiones pues es mejor evitarlos. Desde luego que pues debe tener los datos de identificación, y para que sea una sentencia debe encontrarse firmada. Si no está la firma, aunque esté aprobada como documento material, todavía no es una sentencia. Ahora quisiera preguntarles sobre una metodología que se pudiera utilizar para la elaboración de un proyecto de resolución. Estoy hablando de resolución en términos generales, no de sentencia, a final de cuentas, por una cuestión. La resolución abarca en sí las cuestiones incidentales, les decía, las interlocutorias, y la sentencia definitiva pues es la de fondo. Lo voy a usar como sinónimo, aunque no lo es, pero para lo que estamos tratando, básicamente nos estamos refiriendo a sentencias definitivas, no tanto a resoluciones, porque en amparo tenemos una multiplicidad de cuestiones que ver, desde la suspensión, que pues desde luego hay suspensión condicional, suspensión definitiva, y desde luego no son sentencias definitivas, son resoluciones que deciden un aspecto para preservar la materia del juicio de amparo. En materia electoral pues podemos hablar de resoluciones administrativas de los órganos administrativos electorales, y no son sentencias.
las que dicta este honorario tribunal. Esas sí son sentencias definitivas, salvo que tengan incidentes por ahí, que supongo que sí los tienen, en cuestiones excepcionales que primero salieron la jurisprudencia y después el legislador decidió copiar esa jurisprudencia y bueno, pues ya se trasladó a la función jurisdiccional. Supongo que lo más común que pudieran tener es una apertura de paquete, ¿no? Que eso es una cuestión que ya está prevista en la ley. Pero bueno, dentro de esta, para la elaboración de una resolución, en realidad no existen fórmulas escritas, no hay ninguna ley que nos diga cómo se hace una resolución. Hay bonitos intentos de diversos autores por decirnos cómo formular una resolución. No hay una forma oficial, no hay mecanismos oficiales para formularla. Básicamente la experiencia es la que te da la metodología para facilitar la labor de realizar una resolución. Sin embargo, podemos acudir a diversas cuestiones para estar en posibilidad de hacer o cuando menos intentar hacer un buen proyecto de resolución. En primer lugar, la técnica. La técnica, pues desde luego tampoco está regulada jurídicamente, sin embargo, dentro de la técnica podemos encontrar muchas, pues se puede llamar, no sé si adjetivos, pero en realidad son cualidades que se deben aplicar para tratar de hacer un buen proyecto de resolución. Dentro de la técnica podemos mencionar que esta depende de la capacidad, intuición, experiencia, talento, habilidad e imaginación de las personas. Esta es una enumeración o un enlistado que pues a mí se me ocurrió, pero se pueden agregar mil cosas más, llámese calificativos, adjetivos, como lo quieran ver. Sin embargo, no es una ocurrencia nada más. Esta es la capacidad, la intuición, la experiencia, el talento, la habilidad y la imaginación. Todo esto influye en la realización de un proyecto de resolución. Dentro de estos, la capacidad y estos otros que he listado, no solo me estoy refiriendo a la capacidad intelectual. La capacidad, si uno se refiriera solo a la capacidad intelectual, bueno, pues podríamos decir yo sí, tú no, no sé, se quedaría así como muy subjetivo al pensamiento de quién sí, quién no. Me estoy refiriendo a la capacidad en derechos humanos y materiales. Desde luego que entra la capacidad intelectual, sin duda, pero esa todos la tenemos. Como seres humanos tenemos una capacidad intelectual alta, diferente, es que sepamos sacarle provecho. Pero yo me refiero en realidad a los recursos humanos y materiales. A veces me voy a referir en específico a la materia electoral, que es lo que en realidad les interesa. A veces los asuntos llegan hoy y el secretario los tiene que proyectar para ayer. Eso está complicado, parecería imposible, pero esa es la realidad. En materia electoral no se pueden consumar irreparablemente las violaciones. Si llega hoy y se tiene que resolver en 15 minutos, en 15 minutos se tiene que resolver el punto. Eso lo tienen muy claro los magistrados y eso lo deben tener muy claro los secretarios, los oficiales, todos. Sin embargo, por eso me refiero a todo este tipo de cosas, recursos materiales, recursos humanos. Un proyecto de resolución se tiene que llevar todas las cuestiones formales que les comenté, tiene que llevarlas, aunque tenga que estar en 15 minutos el proyecto. La gente es suficiente, los recursos humanos, los recursos materiales. Tenemos gente suficiente para que uno vea el avance, uno vea la relación de circunstancias, otro vea que hay que requerir, otro vea
todo tipo de cosas. No sé si se necesitan incluso transcripciones que están en desuso. Las transcripciones es otra cosa que no les había comentado, pero es de gustos. Me parece que la omisión de transcripción de constancias, yo era defensor de que sí debería estar, y mi razón en la que yo me basaba era muy sencilla. Quien ve una resolución y no tiene el expediente a la mano, sin transcripciones, ¿cómo va a entender el problema? Yo en eso me basaba. Hace tiempo que cambié de opinión. ¿Por qué? Porque decidí mejorar los resultados, decidí mejorar la resolución de los proyectos. ¿Cómo? Los resultados, haciéndolo como una verdadera historia, que de verdad demuestre qué es lo que ha sucedido. Y los considerandos a veces necesitan una relación de constancias donde se complemente esa historia. Pero bueno, ya me salí del tema de lo que estaba diciendo. El punto es que las transcripciones ya no me parecen urgentes, pero pues se pueden seguir utilizando. Hay veces que sí es indispensable que en el proyecto conste. Un ejemplo claro a mi criterio es cuando se reclama un emplazamiento. El acta de emplazamiento para mí debe estar ahí para que quede claro qué fue lo que hizo la parte notificada. Pero bueno, regresando un poquito a lo que es los recursos materiales humanos, es evidente que pues, en materia electoral a ustedes les ha tocado, les toca y no se han salvado. Les va a seguir tocando. Esto es así, los asuntos seguirán llegando, algunos con tiempo, otros con alguno más margen, incluso para los medios de impugnación en materia electoral del Estado, pues tienen incluso un término de ley, ¿no? Tengo entendido, para dar margen a que órganos federales tengan la posibilidad de resolver en definitiva, vía normal, en definitiva. Entonces, a eso me estoy refiriendo dentro de la capacidad. La intuición, al igual que la habilidad y la imaginación, pues son cosas ahí sí que desarrollan las personas. Pero ¿cómo la desarrollan? Bueno, hay quien se le facilita, pero la experiencia es básica. La experiencia que dan los años, que da el trabajo a algo, eso no se necesita desarrollar, lo vas viviendo. Hoy te llega un asunto donde pasó una cosa extraña, no se te va a olvidar, va a quedar claro. Esa cosa extraña, si se adoptó una buena determinación, queda marcado, y si no, también queda marcado. ¿Por qué? Si salió bien, pues con el orgullo, y si no salió bien, pues ya aprendiste, ¿no? Aprendiste del error, no vuelve a pasar. En la siguiente ocasión vamos a hacer las cosas diferentes, o no porque esté mal, mejorar, porque siempre todo es mejorable. Y bueno, la finalidad, en realidad, de todas estas cuestiones, pues es facilitarle en un primer momento al juzgador, llámese juez, llámese magistrado, para que esté en posibilidad de revisar el asunto y tomar una decisión adecuada. Dentro de la realización de los proyectos es muy importante usar la lógica jurídica y una buena estructura en el proyecto. Por eso es tan importante la imaginación y la intuición del proyectista para realizar el proyecto. Lógica jurídica. Es indispensable que alguien que está realizando un asunto pueda adelantar hacia dónde debe ir la solución. Desde luego, todos vamos conociendo a nuestros jefes y vamos viendo cuáles son sus ideales. Si llega un asunto donde ya se ha determinado en determinados sentidos sobre un aspecto, y ya sé perfectamente que mi jefe piensa que esto es Y, pues no le voy a hacer un proyecto X, le voy a hacer un proyecto Y, porque él es el que decide. Pero si ahí entra
esa lógica jurídica y esa estructura para que quede claro que se trata del mismo asunto. No vayamos a decirle dentro de un proyecto o al dar cuenta o al presentar el proyecto al juez, al magistrado, a quien corresponda, es igual al de la semana pasada cuando tiene un detalle que va a ser diferente, una salvedad. Aquí tenemos que poner mucha atención en que los asuntos traen variedades, traen aristas que pues está en el secretario o en el encargado de hacer el proyecto detectarlos. Enseguida quiero mencionar lo que es el estudio previo. Ya les había mencionado que dentro de esta metodología pues está la técnica, el estudio previo, aspectos de fondo y presentación de razonamiento. Ahora me voy a referir al estudio previo, el cual implica una revisión preliminar del expediente, pero de manera exhaustiva. Esta revisión exhaustiva completa nos permite resolver como debe ser, es decir, no presentar un proyecto donde se esté actuando contra constancia, lo que evidentemente puede llevar a una responsabilidad administrativa, no simplemente a un proyecto o una resolución errada que a lo mejor pudiera ser revocada, no. Me refiero a lo delicado que tiene que ver con resolver contra constancias y que lleve a una responsabilidad, con lo que implica desde luego que pues, es no hacer la justicia como se debe hacer. En principio se debe revisar todas las constancias. Si no revisamos todas las constancias, vemos un expediente. Normalmente en materia electoral los expedientes no son muy voluminosos. A veces solemos pensar que el volumen, tal parámetro de dificultad, gran error. Hay asuntos voluminosos impresionantes y es lo más sencillo que hay. Hay asuntos de 2 hojas de la demanda, lo más complicado que hay. Y eso lo van a ver a menudo. Ahora, el ver un asunto voluminoso, bueno, pues lo que entra en la mente de uno, pues es tengo que revisar todo eso. En principio sí. Ahí es donde entra la intuición de quien va a hacer el proyecto. ¿De qué se trata el asunto? Vamos a decir, tengo ahí 20 cajas, pero en esas 20 cajas tengo puras listas nominales. Y lo que yo tengo es una inelegibilidad. Lo que voy a resolver, ¿para qué reviso las 20 cajas? Si la inelegibilidad es porque tiene un auto formal prisional. Entonces, sí, en principio se revisan todas las circunstancias, pero pues, es evidente que si no es necesario, pues no se hace. Pero tener la seguridad, eso sí, tener la seguridad de que lo que está en esas cajas, lo que está en ese expediente, es lo que se piensa que es. No nomás abrirle y decir, son por las listas nominales. No. Que de verdad sea eso, el expediente, que esto es lo que se piensa. Refiriéndome a eso de las listas nominales, lo digo por lo siguiente. En algún asunto que yo llegué a ver, por ahí hace ya algunos años, por inexperiencia, por falta de tacto, no sé, alguien le llevó un asunto donde venían impugnando 100 casillas, vamos a decir, pero solo 2 tenían que ver con cambio de funcionarios, cosas así que pudieran incidir las listas nominales. O sea que sí se requiriera, o error aritmético simplemente. Y al revisar las constancias,
por el desconocimiento de lo que necesitaba, yo pido todo. Y pidió las listas nominales de todo el distrito. Ah, qué bien. Cuando alguien le preguntó, oye, ¿qué hiciste? ¿Para qué quieres eso? Para estar seguro. Bueno, cuando llegaron las constancias, nos dijo, oye, ¿puedo usar un espacio de aquí? Y le dijimos, ¿para qué quieres el espacio? Pues para yo te pregunto para estar seguro de para qué quieres el espacio también, porque yo ya sabía que iba a tener 35,000 cajas inútiles que no iba a tocar. Y efectivamente sucedió. Entonces, hay que tener ese tacto para saber qué es lo que necesitamos, pero sin una revisión adecuada del expediente. Si se trata de impugnación de casillas, pues qué documentos necesitamos. Si viene completo el expediente, no viene completo, si no está completo específicamente lo necesitamos, no está pidiendo. Ahí es donde entra la sensibilidad de que los tiene que hablar. Lo que les comentaba dentro de los resultados, pues es importante que mencionemos los antecedentes de manera correcta. Eso también dará un parámetro para quien resuelve, para que sepa si se requiere más. Porque uno puede pensar que no se necesita cierta constancia, pero dentro de esa agudeza que un proyectista debe tener, está la de identificar qué documento nos pudiera sacar de un problema o cuál pudiera darnos una solución. O simplemente que es un punto de derecho, no es tanto de un documento. Por otra parte, después de la imposición de constancias, debemos hacer un análisis exhaustivo del asunto para tener la plena seguridad de que el asunto sí es procedente. Es decir, debemos analizar las causales de improcedencia previo, desde luego después de la imposición de constancias, de la revisión del expediente de forma exhaustiva, el análisis de las causales de improcedencia. Si no hacemos esto, vamos a perder el tiempo. Vamos a empezar un proyecto donde al final de cuentas el asunto era extemporáneo y ya lo llevaba a la mitad, y entonces ¿de qué sirvió? El asunto urgía, el magistrado ya está desesperado y nosotros diciendo un estudio muy bonito, pero el asunto era extemporáneo. ¿Qué pasó ahí? Entonces necesitamos hacer un análisis de la procedencia del juicio. Dentro de este análisis yo sí creo que haya un orden de prelación de las causales de improcedencia. A veces decimos, con que se dé una es suficiente. Totalmente de acuerdo, con que se dé una es suficiente. Al final de cuentas, hay asuntos en los que se dan 3, con que se dé una es suficiente. Pero yo no entiendo cómo pudiera yo decir, por ejemplo, que no tiene interés jurídico si la demanda no está firmada. Para saber si tiene interés jurídico, yo primero tengo que tener una intención. Una demanda no firmada no hay intención, es un papel en blanco. Entonces, me parece que sí, aunque es discutible en algunos casos, hay algunas causales de improcedencia que sí pudiera pensarse que una va primero que la otra. En lo general, creo que sí pudiéramos llevar un orden. Y pues partiendo de que primero esté firmada, luego que no sea extemporánea, y así podemos llevando un orden. Pues desde luego, no puede ser extemporáneo algo que no está firmado, tampoco. Pues porque, repito, lo que no está firmado no es la intención del promovente, y por tanto es un papel, no hay la nada. Bueno, entonces se hace ese análisis de procedencia y después pues pasamos, según el caso, manejo algunas cosas que pudieran parecer no aplicables. Lo que pasa es no aplicables en materia electoral, algunas sí, pero no como se está poniendo aquí. Presupuestos procesales, bueno, sí hay presupuestos
procesales, desde luego, pero lo que pasa es que más adelante como les explicaré, depende de la visión en la que uno se encuentra, o sea, en dónde se está haciendo el planteamiento. El estudio de estos presupuestos procesales, pues desde luego, es importante porque pues, si alguien no tiene legitimación activa o pasiva, pues no hay para qué seguir adelante. Si el órgano no es competente, pues desde luego hay que remitirlo a la brevedad en el caso de que así proceda, o simplemente porque en algunos procedimientos se devuelven las constancias y no se remiten. Es importante conocer la procedencia y improcedencia de los medios de impugnación o del juicio de amparo, así como los criterios que contienen las solicitantes. A veces no es tan evidente la improcedencia de un medio de impugnación. A veces surge de la misma jurisprudencia. No es evidente que tuvo que un órgano dijo una cosa, otro órgano dijo otra, tuvo que haber un enfrentamiento, una contradicción de tesis. Ahora se puede dar en el mismo circuito, antiguamente no. Entonces era la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolvía. Pero si no conocemos la jurisprudencia que nos dice, que nos habla sobre la procedencia y la improcedencia, pues entonces podemos incurrir en el error de admitir un juicio, incluso resolverlo cuando es improcedente, lo cual pues, nos va a llevar desde luego a una resolución errónea, no acertada. ¿Por qué? Pues porque no se le debió haber entregado ese juicio. A lo mejor es una cuestión técnica porque al final de cuentas no se le otorgó la razón del promovente, y era lo mismo que se desechara técnicamente. O sea, no es lo mismo que se les echara a que se confirme una resolución. Los efectos son los mismos, prevalece la resolución impugnada, sin embargo, pues no es lo más acertado. Menos si más arriba tiene otro medio de impugnación, donde pudiera incluso variarse esta determinación. Tan es importante conocer la jurisprudencia. Por ejemplo, durante muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que en asuntos en materia penal, por ejemplo, donde a alguien se le condenaba por un delito no grave y se le concedía el beneficio de la condena condicional, durante muchos años, incluso por la Corte, se consideró que si se promovía un amparo directo en contra de la sentencia definitiva, cuando fuera, bueno, independientemente que fuera de primero o segundo grado, pero ya definitiva, o sea, no impugnable, en amparo directo, si estando en amparo directo se acogía el beneficio de la condena condicional, se consideraba consentido. Eso duró muchísimos años y por tanto se sobreseía el amparo. De ahí dos cosas. Primero, la importancia de revisar un expediente muy voluminoso en materia penal, donde pues normalmente sí hay que revisarlos completos. O sea, no sucede lo que les decía de las cajas de listas nominales. Y en ese expediente voluminoso resulta que cuando ya está el amparo directo por resolverse, incluso listado, llegaba la constancia del juez que le había concedido el beneficio de la condena condicional, donde decía, se acogió. ¿Qué hacía el tribunal colegiado? Sobreseía. Pero si no se daba cuenta, resolvió el fondo. Por eso es importante revisar las constancias hasta el final. Y era un simple oficio que parecía un comunicado de esos de agréguese. Ya, no. Estaba comunicando que se estaba cogiendo el beneficio de la condena condicional, y conforme a esa jurisprudencia, desde luego que tenía que sobreseerse. Eso duró muchos años. No es así. La Corte acaba de, bueno, no tan acaba, pero hace unos meses cambió su criterio, creo yo acertadamente, porque se condicionaba la impugnación. Yo no estoy de acuerdo en que se me haya condenado porque yo soy inocente, tengo el beneficio, pero no quiero estar en la cárcel, quiero salirme.
Entonces se condicionaba mi inconformidad con esa condena a que yo estuviera recluido. No, creo que pueden tener derecho a ambas, acogerse al beneficio para estar en libertad y a su vez estar inconforme con lo que yo creo que fue injusto. Entonces cambiaron esa jurisprudencia y hoy en día pues ya es posible que se den ambas cosas sin que se sobresalga. Ese es un ejemplo nada más para que vean lo importante de conocer la jurisprudencia de lo que es procedente, no es procedente, y tenerlo presente. A veces tardamos meses sin revisar la jurisprudencia, pero no. Esa se publica semanalmente y es importante cuando menos tener presente los rubros que son los que nos pueden dar una idea, pero y está bien actualizados para poder tener presente todo esto. Otro aspecto fundamental que quiero comentar es el artículo 1 constitucional. Hemos sido muy dados a recargarnos en este artículo a partir de que se reformó, y para todo lo que nos conviene decir la interpretación más favorable a las personas. Úsalo. Bueno, si se usa indiscriminadamente, diciendo, con base en eso, la interpretación más favorable, pues entonces ya no es el artículo 1, sino es el artículo único de la Constitución. ¿Por qué? Porque con base en ese podemos hacer lo que sea. Creo que no debemos de malinterpretar ese artículo que ya la Suprema Corte ha ido poniéndole algunos matices. En un principio sí ese artículo sirvió para darle la razón incluso a veces sobrepasando ciertos límites razonables, y la Corte ha ido poco a poco dándole matizando un poco cómo se debe entender. Tan es así que ya ha ido diciendo que ese artículo 1 constitucional no significa que se le deba dar la razón a las personas por su simple citación. Hay otras cuestiones que también se han ido diciendo sobre ese artículo 1, y es en relación a esto que les estoy diciendo. Si hay una causal de improcedencia que se utiliza, el hecho de que esté el artículo 1 constitucional no es obstáculo para decretar la improcedencia del juicio de medio impugnación. Eso ya lo dijo claramente la Corte. No sé si todavía ya es jurisprudencia, pero son tesis aisladas y creo que es correcto. Si no fuera así, entonces desaparezcamos las causales de improcedencia, porque está un artículo 1 constitucional. Si nosotros desaparecemos, si nos basamos en el artículo 1 y decimos, con base en el artículo 1 lo presentó un día después, pero como es la interpretación más favorable, está bien, se lo admito. No, bueno, entonces se acabó la extemporaneidad, y así nos vamos a ir causal por causal, desestimándolas o diciendo que ya no existe. Está en el escrito, no tiene firma. No, pero lo presentó. Pues se debe entender que si alguien lo presentó, entonces sí está la intención de presentarlo, y por tanto se debe entender que está firme. O sea, empezar a ver las cosas de esta manera creo que es erróneo. Los requisitos de procedencia están para cumplirse y tienen su razón de ser. Hasta dar un ejemplo, la temporalidad, el término para promover los medios de impugnación, da certeza, total certeza al procedimiento, juicio que me digan, a todos les da certeza. No podemos quitarlo, porque si no, lo que ya se definió de repente presenta ser extraño dentro de 35 años y presenta su medio de impugnación. No, espérenme, para eso está la temporalidad, para darle certeza, esa firmeza que teóricamente ya había adquirido. Si nosotros decimos conforme al primero constitucional, ya podemos hacer lo que queramos. No, error. Entonces, creo que debemos ser cuidadosos con la interpretación más favorable a las personas a que lo del artículo 1 constitucional y respetar los requisitos de procedencia. No estoy diciendo
que en casos excepcionales donde existan circunstancias excepcionales no se pueda aplicar, porque para eso está ese artículo, para hacer la interpretación más sobre la persona. Pero creo que sería caso por caso ver si es suficiente eso o no. Bueno, dentro de estas cuestiones de los presupuestos procesales que les he comentado, hay, en alguna ocasión he visto un error, bueno, pero no es tan fuera de lo común de lo que parecía. Me refiero a la competencia, pero es un error, pues sí, parece simple, pero no es tan simple, es de incongruencia. Empieza el proyecto, bueno, no el proyecto, la resolución, dice, están los resultados y lo dice, considerando primero, este tribunal, llámese como se llame, de conformidad con los preceptos que ustedes quieran, es legalmente competente para conocer el presente juicio. Segundo, por las razones que se precisarán más adelante, no se entrará al estudio. Ya ese es un estudio. Y al final ese estudio, ¿a dónde llevó? A que el asunto le pertenecía a otro órgano. Y entonces termina diciendo, este tribunal es legalmente incompetente. Entonces, ¿en qué quedamos? Considerando primero, este tribunal es competente. Resolutivo primero, este tribunal es incompetente. Bueno, entonces, ¿sí o no? Ese es un error frecuente que he visto por ahí en algún lugar. Y bueno, pues para tenerlo presente, que no se nos vaya a ir, a veces partimos de un formato donde el estudio, el secretario lo pega a partir del considerando segundo, y no, hay que estar atentos desde el primero, desde los resultados, desde el considerando primero, hay que estar atento en todas estas cuestiones. Además de estas cuestiones, pues hay que, aquí lo pongo como fijación de la litis constitucional, eso está referido al amparo, pero pues en cualquier asunto es importante que se haga alguna correcta fijación de la litis. Incluso no escapan los asuntos electorales, porque podemos ir a una pretensión errónea cuando pues no es la intención del promovente, ni mucho menos lo que se estaba buscando con la promoción del medio de impugnación. Para ello, pues para la fijación de la litis es indispensable tener pericia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parece que en una controversia de índole intrapartidista, alguien pues tiene pugna con un compañero por la razón que sea, pero dentro de un comité directivo, vamos a llamar municipal, donde pues dos personas del mismo órgano pues simplemente no son grandes amigos. Bueno, un día llega uno y pues está cerrada su oficina con candado, su llave no sirve. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no tengo la plena certeza, pero casi seguro que sí. Aquí tiene un juicio ciudadano, ¿no? Local. Bueno, con independencia de cómo se llame, yo lo conozco como un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano. Pero es un juicio ciudadano, así solemos llamarlo. Bueno, cuando sucede eso y les presentan un juicio ciudadano, ¿qué les parece? ¿Qué le hacen? Le vienen diciendo, oye, pues no me dejan entrar a mi oficina y eso viola mi derecho político electoral. A veces las cuestiones de hecho son más complicadas de contestar que las de derecho. Entonces eso parece chisme de vecindad, ¿no? Pues sí, oye, pues tú traes un cerrajero, está más fácil, en vez de que me traigas un medio de impugnación, traes un cerrajero. Pero él dice que se viola su derecho político electoral y ahí está su medio de impugnación. Pueden hacer el proyecto, propongan, ¿qué le hacemos? Está complicado, ¿no? Encontrarle algo de hecho. Es importante que revisemos
primero, ¿cuál es su causa de pedido? O sea, ¿qué es lo que pretende? En realidad, pretende entrar a su oficina, que se le sancione a su compañero. ¿Qué es lo que busca? Ahí está la importancia de ver cuáles son sus argumentos, qué es lo que viene planteando, cuál es el derecho político electoral que considera violado. ¿En realidad se estará violando? Bueno, parecería en un principio que sí. No lo sé, habría que verlo a detalle cómo se desenvuelve el asunto, porque pues pudiera ser la violación a su derecho político electoral de, no sé, de afiliación o de asociación, en su vertiente de ejercer un cargo dentro al interior del partido. Así se puede interpretar. Sin embargo, pues a lo mejor él lo único que quiere es, como les decía, pues que se tome represalias o que quede como antecedente para el partido de que, pues, míralo, me está molestando, no sé qué es lo que pretende. Pero bueno, en sí lo comentaba porque son problemas que yo vi, este asunto yo lo vi en alguna ocasión y pues es complicado. A veces las cuestiones de hecho son más complicadas que las de derecho. Pero se los digo porque por la importancia que tiene revisar las constancias, revisar la demanda, para saber exactamente qué es lo que pretende. La demanda junto con los documentos que me haya traído o con los que aporte la responsable. En este caso, pues sí habrá una responsable, pero bueno, como es al interior del partido, pues va a ser algo complicado. En fin, ahora, sí. Bueno, ahora me quiero referir un poquito al estudio de los aspectos de fondo. Ya hemos visto algo un poco de manera muy genérica de las cuestiones de estructura, de forma. Ahora me quiero referir un poco a lo que es la revisión. En este caso, conceptos de violación, bueno, si es un medio de impugnación aquí, pues son agravios, si es una acción de inconstitucionalidad, conceptos de validez, no sé, dependiendo de lo que se trate, pues hay que analizar estos motivos de inconformidad al final de cuentas. Siempre hemos tenido la costumbre de estudiar primero los procesales o formales y luego los de fondo. Eso está bien. Primero va el análisis de los procesales o los formales, desde luego esto pues aplica en amparo. Esto pues difícilmente lo vamos a ver en materia electoral porque pues, además de la premura del tiempo aquí no se suele reenviar ni reponer procedimientos ni nada, aquí se resuelve y si venía mal aquí lo enderezamos y así es. Pero en amparo y en algunos procedimientos de primera instancia, o sea, como resolutor de instancia, en amparo se atiende primero a los procesales o formales y luego a los de fondo. Sin embargo, la Suprema Corte sacó una jurisprudencia donde lo que pretende es evitar ese rebote de asuntos que era, oye, no está fundado y motivado, me va a dar eso. Oye, no precisaste determinado aspecto, oye, te faltó esto, oye, te faltó una rebotadera de asuntos que implicaban pues, que al final de cuentas la justicia llegara, quién sabe cuántos años después, si es que llegaba, y entonces a partir de ello la Suprema Corte consideró esta tesis que está ahí, es en materia penal, pero en realidad se aplica para todas las materias. Lo que se busca es de la que se obtenga el mayor beneficio. Vamos a pensar en alguna cuestión que sea superable, que sin sustituirse en la autoridad responsable, de manera
que se pueda transgredir alguna disposición, se obtenga un mayor beneficio. Entonces, con independencia de que sean procesales o formales o de fondo, lo que se debe preferir según el criterio de la Suprema Corte, pues es los que le concedan un mayor beneficio al justiciable. Dentro de las resoluciones, pues desde luego sabemos que es una obligación cumplir con la garantía del 16 constitucional, que implica una fundamentación, debida fundamentación, motivación, que sea congruente en las resoluciones, evitar incurrir en todo este tipo de cosas que les he comentado, y en la exhaustividad. La exhaustividad no la confundamos con extensión, no. Porque un proyecto de resolución tenga 3 páginas no significa que no sea exhaustivo. La exhaustividad no trae aparejada un análisis doctrinario y muchísima teoría para que sea exhaustivo, no. La exhaustividad se refiere a la resolución de todos y cada uno de los aspectos sometidos a consideración del órgano jurisdiccional de que se trate, sin omitir alguno y de manera completa. No debemos confundirlo con amplitud, eso no son sinónimos. Desde luego lo que mencionaba al principio, pues la redacción jurídica, que debe ser un lenguaje simple y correcto. Para algunos no es tan importante la redacción, sin embargo en la siguiente sesión les voy a demostrar lo importante que es la redacción, y lo importante no solo porque yo piense que es así, no, un acento te cambia todo, una coma te cambia todo. Creo que en general lo sabemos, pero se nos olvida, y luego escribimos y se fue un acento. Normalmente no trasciende, ya veremos después cómo sí trasciende, con un simple acento, con una simple coma. Otro aspecto es la labor interpretativa, que facilita la resolución de los asuntos basada en la argumentación jurídica. Como normalmente usamos, con base en las leyes de medios de impugnación, ya sea federal o local, normalmente lo que usamos son los medios de interpretación. ¿Cuáles son los que usamos? ¿Cuáles son? Ahí se me olvidan. Gramatical, sistemático, funcional. Bueno, ordinariamente eso hacemos: gramatical, sistemático y funcional. Luego solemos decir, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional se entiende esto. Eso es un error. O es gramatical, o es sistemática, o es funcional. La gramatical, pues desde luego, pues es la que surge así del mismo texto, no es necesario andar buscándole, dirían, tres pies al gato. No, es tal cual como lo dice. Pero si es tal cual como lo dice, entonces ¿por qué tenemos que acudir a la sistemática? No coexisten, ni la funcional. Entonces, ¿por qué decimos de conformidad de una interpretación gramatical, sistemática y funcional se obtiene o se llega a la conclusión? Pues claro que no, eso no es así. Pueden coexistir la sistemática y la funcional, ¿sí? Porque es un sistema armado en donde si no hacemos eso, se rompe y el que le da funcionalidad. Eso sí se puede, pero no podemos meternos con la gramatical al mismo tiempo que con la otra. Normalmente la gramatical no lo decimos. ¿Por qué? Porque lo que está claro, ¿para qué lo aclaran? O sea, ¿para qué dices de una interpretación gramatical? A mí me parece que sale sobrando. Si ahí lo dice, ¿para qué le digo que es de una interpretación gramatical? Mejor le digo del texto de ese artículo. Servientes. Está fácil. Pero bueno, son simples apreciaciones. En cuanto a los requisitos de fondo de las sentencias, pues también tenemos la congruencia y la exhaustividad. Lo que les mencionaba, que la exhaustividad no debe confundirse con la amplitud, con la extensión de la argumentación, sino simplemente con
no dejar de abordar ningún aspecto, que todo quede explicado en forma vasta, y la congruencia, que no vayamos a resolver alguna cuestión que vaya más allá de lo pedido, que no abarque lo que se ha solicitado, o en sí que, digamos, como les decía, primero, este tribunal es competente y el resolutivo no es competente. Entonces, que no haya consideraciones que sean incongruentes con lo resuelto. Los resolutivos tienen que ser fiel reflejo de los considerados. Y si hay alguna duda, se acude a los considerados. Los resolutivos a veces pueden tener errores que no debería suceder, pero así es. Entonces, pues ahí está la congruencia externa, la congruencia interna. La externa, como decía, la sentencia debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación, o sea, de acuerdo a lo pedido. En algunos procedimientos pues existe la suplencia de la queja deficiente, pero eso no implica que se esté dando más de lo pedido, sino únicamente que conforme a la causa de pedir, que es lo que ha considerado la Corte, que no es necesaria ni una fórmula sacramental ni nada, con que se entienda básicamente qué es lo que quiere, entonces debemos acudir a esa pretensión. Y si pues la petición está formulada un poco mal, pero se entiende qué es lo que quiere y por una violación manifiesta de la ley, pues es posible ayudarle. Lo mismo que ocurre cuando se trata de menores, de incapaces, pues que ya se vuelve una amplitud, se vuelve más amplio en tratándose de ciertas partes. Y la congruencia interna, que es que la resolución no contenga determinación de afirmaciones que se contradirían entre sí. Por último, quiero mencionar un aspecto que es importante para los proyectistas. La visión. No es lo mismo hacer un proyecto de resolución en un órgano de instancia que en un órgano de apelación, ni que en un órgano de amparo, ni en un órgano constitucional. No es lo mismo. Es importante que la visión sea enfocada en el órgano del que se trata. Si están haciendo una resolución administrativa del órgano administrativo electoral, bueno, pues tienen que tener la visión. Normalmente esa visión es un poco más mecánica, situada, no por ello debe de dejar de cumplir la fundamentación de motivación, pero va más a una cuestión administrativa. Si estamos en un órgano de instancia, pues evidentemente tenemos que tener la visión de un órgano de instancia. Ahí no hay, normalmente, o sea, no hay suplencia, ahí vamos de primera mano, recibimos la pretensión del actor, la contestación del demandado, lo que es la contienda, y conforme a las pruebas, las cargas procesales, porque también es una cosa muy importante que tener presente, pero esa es la visión de un órgano de instancia, de un órgano de apelación o de un órgano revisor. Hay que tenerla como tal. Las sentencias, los proyectos de resolución que se hacen, pues desde luego hay que seguir los principios que rigen la materia electoral y con las atribuciones que marca la ley para este órgano, pero viéndolo como órgano revisor de las resoluciones de determinados órganos. Bien, ya no recuerdo la competencia exacta, pero pues la revisa muchos órganos por aquí en materia electoral. Igual en amparo, no es lo mismo ser juez de amparo que magistrado de circuito. Me refiero al órgano. En el amparo en primera instancia se tiene que ver de una manera, la visión tiene que ir enfocada de una manera y el órgano revisor, que es el tribunal colegiado, lo ve de otra manera. Hay que situarnos en el lugar en el que estamos y las resoluciones van de acuerdo al órgano en el que estamos. No simplemente ya llegué y como lo hacíamos allá
en los mercantiles ejecutivos, hay que hacerlo así. Esto ni es mercantil ejecutivo, ni es de instancia, esto es un amparo. Y en el amparo las cosas no van así. Entonces, hay que ubicarnos donde estamos haciendo los proyectos de resolución, y hay que pensar siempre en que son proyectos de resolución y hay que ser exhaustivos, hay que hacer las cosas de manera que faciliten al juzgador, llámese juez, llámese magistrado, su labor de hacer justicia. El proyecto es una simple propuesta, pero una propuesta que en los idénticos términos se puede volver resolución. Depende de ese proyecto, que esté bien hecho, que se vuelva una resolución, e incluso que se puede volver una magnífica resolución. Ya lo de magnífica, pues creo que es un poquito de ego, pero con que se haga justicia, creo que es suficiente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, chiste. ¿No? ¿Todo muy claro? ¿O todo muy confuso? Bueno, si no tienen algún comentario, por mi parte es todo por el día de hoy. En la siguiente ocasión, si hay la posibilidad, pues trataré de abordar algunas cuestiones importantes sobre argumentación y redacción en las resoluciones que ordinariamente cometemos errores. A veces en el lenguaje coloquial lo hacemos y nadie dice nada, pero cuando se ve una resolución, caray, como ahí impacta, ahí es donde de verdad nos damos cuenta de lo mal que utilizamos el lenguaje y de los vicios que tenemos. Pero al final de cuentas no se trata de estar corrigiendo quién no lo bien, quién no lo bien, no, se trata de hacer una resolución correcta, que no se preste a confusiones, porque luego hay resoluciones que pues desgraciadamente, a veces por falta de tiempo y más las cargas de trabajo, que no nos permite ser el trabajo tan pulcro, tan pulido. Se intenta así, pero pues es importante saber ciertas cosas, porque a veces no, en el mismo momento de estarlo haciendo uno se acuerda. La locura que dijo aquella vez, ahora me sirve, y pues aquí ya no voy a cometer este error. Y bueno, de algo pudiera servir, pero pues eso será para la siguiente ocasión. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez, por sus aportaciones. Le reitero la invitación para que el próximo 7 de julio concluyamos el taller de elaboración de resoluciones. Finalmente agradezco a todo el personal por su asistencia. Que tengan excelente fin de semana. Gracias.